Listo. Bueno, pues buenas tardes a todo el público en general. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy polémico en la actualidad. Antes que nada vamos a presentarnos. Mi nombre es Marta Cecilia Arriola Domínguez, estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Analítica Constructivista de México. Adelante, licenciada. Yo me llamo Viviana Yequerín Pérez Paz. Actualmente estudio la licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Analítica Constructivista de México. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a estar abordando un tema que resulta muy importante recalcar en el ámbito educativo, tanto en el ámbito educativo como en el mismo núcleo familiar. Y el tema de hoy es el rol de las emociones básicas en el aprendizaje. Vamos a adentrarnos con, primero que nada, ver qué son las emociones para que de ahí para de ahí partir hacia lo que son diversos conceptos que influyen en la creación de una emoción. Como primer tema tenemos qué son las emociones. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañado de cambios orgánicos, fisiológicos y endócrinos, origen innato influidos por la experiencia. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. El cerebro emocional reacciona más rápido que el cerebro racional, porque es producto de la evolución. De este modo, las reacciones emocionales determinan la calidad de nuestra vida. Las emociones sanas y bien gestionadas significan para nosotros tener buena salud psicológica. Esto quiere decir que aunque nosotros estemos en situaciones adversas que nosotros mismos creamos que no podemos resolver o no hay una solución para dicho problema, no quiere decir que los pensamientos negativos nos invadan, ya que si dejamos que los pensamientos negativos invadan nuestra mente y básicamente se apoderen de nuestras emociones, ahí es cuando incluso llegamos a un estado de ansiedad de no poder encontrar una solución. Es importante tener en cuenta que aunque tengamos y nos encontremos en dichos problemas, sigamos pensando de una manera positiva para que no afecte nuestra salud mental. La percepción adecuada del mundo que nos rodea, buenas perspectivas del desarrollo intelectual, los valores estables y etcétera. Es a lo que me refería, que aunque nos encontremos en situaciones adversas, siempre de un modo u otro, nosotros mismos poder controlar nuestras emociones y seguir pensando de una manera positiva para que no nos afecten estas emociones o pensamientos negativos. Bueno, pues sí, de acuerdo a lo que comenta la licenciada Vivi, pues yo considero que en el ser humano las emociones pues involucran un conjunto de diversos procesos o cogniciones que hacen particularmente que una emoción se efectúe. Si bien recordamos, menciona la licenciada que es un estado pues afectivo que se basa igual en el sistema endocrino. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se crea una emoción o cuando se genera una emoción, involucra diversos factores. Uno de ellos es el endocrino, que hace que cuando se produzca la emoción vienen diversos neurotransmisores que generan o que impactan una conducta. Es decir, cuando una emoción, cuando nosotros sentimos la emoción de la alegría, pues generamos mucha el neurotransmisor de dopamina, que hace que nuestra actitud o nuestra conducta sea pues con la emoción de la felicidad. No sé si me voy a entender.
Bueno, pues cada persona experimenta una emoción en forma particular. Esto depende de lo que son sus experiencias anteriores o su aprendizaje de las situaciones concretas. Es decir, que de acuerdo a las experiencias que haya vivido, eh, son las emociones que se van a poder transmitir. Si bien es cierto, existen emociones innatas y emociones que son como producto de un constructo social. Las emociones innatas puede ser cuando un bebé nace y siente como ese miedo, que realmente él no está consciente de ella, pero es algo innato. O sea, el tener miedo a alguna situación, pues es innato. Entonces, también puede ser que sea un constructo más adelante, ya cuando este ser humano pues comienza a tener experiencias vividas, que eso hace que le genere pues algún tipo de emoción. Adelante, licenciada. Vamos a hablar sobre un autor que participó demasiado por su teoría de las emociones, que es Paul Ekman. Paul Ekman nació en el seno de una familia judía. Su padre era pediatra y su abogada, quien padecía de un trastorno bipolar que la llevó al suicidio cuando Paul era apenas un adolescente. A partir de entonces, Paul Ekman comenzó a estudiar la conducta no verbal y las expresiones faciales, así como también el ocultamiento de las emociones en las expresiones del rostro. Fue así que logró profundizar en el campo de la psicología de las emociones. Él nació el 15 de febrero de 1934 y actualmente tiene 85 años. Era un gran psicólogo investigador que dedicó gran parte de su vida a estudiar las expresiones faciales. Paul Ekman ha sido un pionero en el estudio de las emociones humanas y su relación con las expresiones faciales, además de ser conocido y destacado por estar entre los 100 psicólogos más influyentes del siglo. En 1972, debido a su universalidad y a su presencia en distintas culturas, llegó a la conclusión de que debían ser importantes para nuestra conducta de nuestro psiquismo. De ahí se va a desarrollar lo de su teoría de las emociones. ¿Va a agregar algo más, licenciada? Sí, pero si gusta pasar a la diapositiva siguiente. Ok. El siguiente tema será las emociones básicas según Paul Ekman. Sí, en efecto, este autor forma parte importante o una parte clave dentro de lo que son las emociones, ya que es un psicólogo que, de acuerdo a su corta biografía que nos acaba de dar la licenciada Viviana, podemos notar que fue creado en un seno de una familia pues con diversos problemas emocionales. Es decir, su mamá padecía bipolaridad y yo me imagino que de ahí surge su interés por querer estudiar acerca de lo que son las emociones. Él decía que asociaba las emociones, o él creía que asociaba las emociones con algún tipo de gesticulación o con algún tipo de manifestación en el rostro. Si podemos ver aquí en la imagen de las diapositivas, pues se asocia, por ejemplo, la felicidad pues con una sonrisa, el asco con alguna cara de desagrado. Es decir, él trata de explicar esa asociación que hay entre la emoción que sentimos internamente como con las expresiones faciales que damos a notar físicamente. Él nos dice que nuestras emociones dan forma a lo que percibimos, pensamos y hacemos, es decir, que modifican la manera en que se percibe el mundo y en cómo se interpretan las acciones. La teoría de las emociones de Paul Ekman pues incluye 6 emociones importantes, dentro de las cuales pues se las va a mencionar la licenciada Viviana, perdón. En la teoría de las emociones de Paul Ekman, él relaciona solamente que tenemos 6 emociones, las cuales es la ira, el asco, alegría, miedo,
tristeza y sorpresa, que actualmente, si hablamos psicológicamente, a base de esas emociones también surgen sentimientos que se agobian a esas emociones. También, según Paul Ekman, dice que las emociones son repentinas, biológicas e incontrolables. ¿Esto qué quiere decir? Como comenta la licenciada Cecilia, hay veces en las que no normalmente nosotros expresamos nuestras emociones con las expresiones faciales. Esto lo comentó el autor Pablo Ekman, sino también que se refiere a cuando nosotros ocultamos esas expresiones faciales, pero si no se logra ver en cuestión de nuestras expresiones faciales, se logra ver en nuestro comportamiento. Cuando estamos tristes, normalmente lo que hacemos es estar solos, aislados de todos, e incluso de la tecnología o de otras personas. Cuando estamos enojados, se nota porque quizás todo lo hacemos de mal manera o tratamos mal a las demás personas que ni siquiera nos hicieron enojar. Eso es algo que también se refiere el autor Paul Ekman. No solo son las expresiones faciales, sino también son nuestros comportamientos como seres humanos que tenemos, las diversas emociones que en este momento llegamos a presentar, sea por una persona, sea por un suceso que estamos buscando, o incluso de un recuerdo que nos llegó en ese momento a la mente. ¿Va a agregar algo más, licenciada? Sí, perdón. Bueno, este autor incluye esas 6 emociones que para él pues han sido parte clave o parte fundamental de su teoría. En estas emociones incluye lo que es la ira, que en la conferencia pasada les comentaba que esta emoción surge de lo que son las situaciones aversivas que generan pues algún tipo de frustración. Es decir, que la ira se manifiesta, podría decir que con el enojo, y viene o se desata, se desencadena de aquel desequilibrio o de aquella frustración. Un ejemplo claro les comentaba que es cuando, por ejemplo, nos sometemos a una serie de actividades como lo es demasiada carga de tareas, podemos llegar a manifestar dicha ira, perdón, dicha ira con aquella situación de frustración que tal vez nos estamos haciendo y haciendo la tarea, y muchas de las veces puede que no nos salga como nosotros queremos que nos salga dicha tarea, y por ende podemos manifestar diversas situaciones de frustración que nos generen ira y que nos enojemos y que tal vez ya no queramos como que seguir haciendo dicha tarea, o de plano, no sé, agarramos, arrugamos la hoja y la aventamos. Entonces yo creo que esta emoción, pues muchas de nosotros como personas pues la manifestamos, unos más que otros, y así, pero según Paul Ekman surge de aquella frustración que nos atrae diversas situaciones. Después tenemos lo que es el asco, que es una sensación que por lo regular se da cuando nosotros sentimos como ese asco, esa sensación desagradable ante ya sea alimento o ante alguna situación incómoda que nos genera pues dicha emoción. Es decir, cuando estamos caminando por la calle, les ponía el ejemplo de que cuando vamos caminando por la calle y tal vez existe o hay un animalito en descomposición tirado en la calle, pues va a llegar a nosotros la emoción del asco que genera nuestro mismo aprendizaje por medio de los sentidos, es decir, llega a nuestro gusto, a nuestro olfato, dicha situación, y manifestamos lo que es la emoción del asco. Posterior a ella viene lo que es el miedo, que el miedo puede ser detonante de dos. Una puede ser como un mecanismo de defensa ante alguna situación, o nos prepara para la huida. Les hacía el comentario de que el miedo puede tener dos detonantes, ya sea que
nos encontremos en una situación de donde el miedo se apodera de nosotros y podemos activar nuestro sistema parasimpático, que hace que nuestros músculos y nuestras articulaciones y demás se paralicen y no podamos como que hacer nada al respecto de la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que no se estén asaltando en la vialidad en la que nosotros vamos, y si lo vemos y nosotros nos quedamos paralizados, es lo que comúnmente llamamos como estado de shock. ¿Por qué? Porque las emociones pues entran en un desequilibrio y pues existe una parálisis de todo el sistema pues parasimpático. En cambio, el miedo puede ser también un motivo de una situación que te potencie o que te haga pues salir adelante. Es decir, cuando nosotros manifestamos el miedo de ese modo, pues puedo estar preparada para huir de esa situación incómoda en la que nosotros estamos atravesando. Entonces, como ya lo mencionaba este autor, pues el miedo genera dos tipos de reacciones adversas dependiendo de las situaciones y dependiendo de la forma en la que nosotros tomemos pues dicha emoción. Después de ahí viene lo que es la alegría. La alegría pues se trata de un estado emocional placentero en el que la persona evalúa aquella situación como positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la alegría pues la podemos manifestar de acuerdo a la situación que estamos viviendo, una situación agradable y que probablemente nos genere como que esa sensación de felicidad, ¿no? Se comienzan a liberar neurotransmisores que activan la emoción de la felicidad, y pues por ende reaccionamos de una manera pues alegre, de una forma no lo sé, sonriente y demás. Posterior a esta emoción viene lo que es la tristeza. La tristeza, al contrario que la alegría, es como el decaimiento de lo que es el estado de ánimo de la persona. Es decir, cuando nosotros manifestamos, no sé, alguna pérdida familiar, hasta alguna pérdida monetaria, pues viene esa tristeza hacia que se agobia y que se apodera muchas de las veces de nosotros, y si no se controla dicha tristeza, pues los neurotransmisores liberados como la serotonina y demás, pues pueden contribuir a alguna afectación ya patológica, como lo es la depresión. Después de ahí tenemos lo que es la emoción de la sorpresa. Esta emoción la menciona Paul Ekman como la que desencadena todas las emociones anteriores. ¿Por qué? Porque en el momento en que la sorpresa pues se apodera de un organismo, pues vienen ciertas emociones que se asocian con dicha emoción para poder fomentar algo. Es decir, si llegamos el día de hoy a la casa y nos espera, no sé, nuestra pareja, nuestro papá, con una sorpresa, nosotros manifestamos ese rostro de sorprendido, y aparte estamos, ya sea la sorpresa sea igual positiva o negativa, de acuerdo a ello va a detonar las siguientes emociones. Adelante, licenciada. El siguiente tema es la emoción y memoria como herramienta indispensable. Sí, en efecto, la emoción y la memoria forman parte importante del proceso de una emoción, más que nada para darle sentido a nuestro tema, que es el rol de las emociones en el aprendizaje. ¿Por qué asociamos lo que es la emoción con la memoria? Porque para que un aprendizaje tome la importancia que debe de tener, debe de estar asociado el aprendizaje con lo que es un proceso cognitivo que en este caso sería la memoria, para que sea una herramienta útil y para que pueda quedar dicho aprendizaje en nuestra memoria a largo plazo. Antes de entrar con este tema, de adentrarnos un poquito más, las emociones pues tienen diversos tipos de
de funciones. Existe una función adaptativa que es lo que les mencionaba hace un momento, como se los mencionaba tal vez en términos vulgos, como lo es el hecho de decir que del miedo te puede servir para reponerte de la situación, o más bien te sirve como una emoción adaptativa, es decir, que te permite adaptarte al contexto, al ambiente, para poder sobresalir de aquella, pues, de aquella emoción. Después tiene otra función las emociones, que es la función social, que esta permite que las emociones intervengan en el proceso de interacción social. Es decir, cuando una persona está manifestando la emoción de la felicidad, la emoción, pues más que nada la de la felicidad, pues se manifiestan ciertos tipos de sentimientos, como lo mencionaba en un principio la compañera Vivi. Surge ay, perdón, surge aquella emoción de la felicidad, y te permite mantener como que esas relaciones intra e interpersonales, eh, para que un ser humano pueda socializar con dichas personas. Es decir, cuando uno manifiesta la felicidad, o cuando uno está tal vez manifestando la emoción de la tristeza, la persona puede, esa emoción puede influir en su desarrollo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona está triste, como que trata de aislarse y de encerrarse como que en esa burbuja que lo está haciendo pasar por ello la emoción de la tristeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está triste y prefiere, en vez de compartir su problemática para encontrar alguna solución, esta persona decide como que esconderse o estar en su burbuja? Pasa que se aísla de la sociedad. Entonces ahí ya está afectando esta función que debe de tener la emoción, que es la función social. Después viene lo que es la función motivacional, que esta función lo que hace o lo que permite es entrar como una emoción puede apoderarse de la persona y puede manifestarse de forma motivadora. Es decir, cuando a uno en el hogar, voy a poner un ejemplo tal vez muy conocido, cuando en el hogar están fomentando, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Permítanme tantito. Marta, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Ya. Este, cuando una persona comienza a manifestar ese tipo de emociones desde el núcleo familiar, cuando le empiezan a fomentar, por ejemplo, situaciones que alimenten esa emoción, que alimenten esa autoestima dentro de la persona, como lo es, no sé, decirle, qué bonito te ves hoy, hijo, o el día de hoy hiciste muy bien tus actividades. Eso es motivar y estar entrando en parte en la emoción del ser humano, del niño en este caso, que permita a este niño, mediante la emoción, una función de motivación. No sé si me doy a entender en esta parte. Y es aquí donde surge este tema de la emoción y la memoria como herramientas inseparables. Dice aquí que para que un recuerdo tome su posición en nuestra memoria tiene que tener vínculo con una emoción. Cito mi fuente, es Logat Grabner, 2016. Si bien es cierto, esto tiene mucho valor, ya que pues para que un aprendizaje vuelva a lo mismo, para que un aprendizaje sea más significativo, tiene que estar asociado con una emoción, ya sea positiva o negativa, porque también muchas de las veces
las emociones negativas también pueden generar un aprendizaje significativo en el alumno, ¿no? Eh, entonces, cuando este aprendizaje se asocia con lo que es la emoción, queda guardado en lo que es la memoria a corto plazo. Queda almacenado allí para que posteriormente puedan utilizar dicho aprendizaje en una vida futura o en una situación que logren solucionar alguna problemática con dicho aprendizaje. Dice que de este modo la emoción juega un papel importantísimo en los procesos de memoria, lo que les comentaba hace un momento. El cerebro necesita interacción y creación de hábitos, pero la gestión de emociones positivas en el contexto educativo favorece a un aprendizaje más eficaz. Cito mi fuente también, es Fonseca Mora y Herrera, 2016. En esta parte tiene mucha razón, ya que hace falta que en los contextos educativos implementen más esta parte emocional dentro de las aulas de clase, ya que si esta parte se fomentara un poquito más, tal vez habría más aprendizajes duraderos y más aprendizajes significativos y no solo se quedarían en dichos aprendizajes memorísticos, es decir, cuando una persona, pongamos un ejemplo, cuando un docente ama su profesión y desea transmitirle a los alumnos, a los discentes, como le quieran llamar, desea transmitirles ese conocimiento que sea significativo para ellos. eh, los docentes generan estrategias de enseñanza, perdón, que les permitan llegar a su objetivo planteado, que es que los alumnos mantengan un aprendizaje de calidad, un aprendizaje óptimo que puedan utilizar en su día a día. Entonces es aquí donde entra como esa unión de lo que es la emoción con la memoria y también con los diversos procesos cognitivos que se ven día a día, como lo es el pensamiento, el lenguaje, todo tiene relación con la emoción, porque si la emoción no existiera dentro de estos procesos, vuelvo a repetir, solo serían aprendizajes memorísticos y no se quedaría en el cerebro de esta persona. Porque si bien es cierto, pues no podemos aprender todo lo que nos enseñan. O sea, si nosotros aprendiéramos todo lo que nos están transmitiendo nuestros docentes, nuestros padres de familia, pues tendríamos tal vez una problemática a nivel cognitivo en cuanto a la información que se está almacenando en la misma. Entonces, pues este es el estrecho vínculo que debe de mantener la emoción y la memoria para un buen funcionamiento del aprendizaje. Adelante, licenciada, ¿desea retroalimentar esto? Están íntimamente vinculados con ella y se considera que el contenido emocional de los eventos influye sobre el recuerdo posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos encontramos en un estado de quizás de tristeza, tenemos la emoción de tristeza en ese momento, por cierta circunstancia, eh, ¿Puedes leer el mensaje del tiene su chat? micrófono apagado, licenciado. Perdón, ¿puedes leer la pregunta que nos realizan en el chat? Lo que pasa es que no puedo verla ahí. Déjame ver si ok. La licenciada Mari pregunta que si las emociones negativas son detonantes o solo influyen en el comportamiento. Pues realmente va a contestar la pregunta, licenciada, o tomo la palabra. Si gusta primero argumentar. Ok, bueno, de acuerdo a las emociones negativas, pueden ser un detonante de lo que es el aprendizaje, ya que, como les repetía, si por ejemplo, lo voy a poner desde una perspectiva en ejemplo para ver si con eso puedo darme a entender de mejor manera.
Es decir, si por ejemplo están, no sé, en clase de X materia, y por ejemplo en las diapositivas presentan una imagen, no sé, el simple hecho de nosotros presentar esta imagen de lo que es el cerebro con el corazón, puede detonar algún aprendizaje significativo, pero puede ser que para un alumno este aprendizaje se vea como que modificado en cuanto a la manera de aprender, ¿no? Porque nosotros, si bien lo relacionamos esa imagen, la relacionamos pues con la unión de lo que es el cerebro con las emociones, pero si bien para un alumno que tal vez ha carecido de aquella afección acerca de su familia, es decir, que no lo han motivado extrínsecamente a ese alumno, que ha carecido tal vez de una situación familiar, que ha mantenido una situación familiar disfuncional y que tal vez sus emociones se ven afectadas en cuanto a estas situaciones, este aprendizaje puede ser significativo para él, pero puede que lo bloquee en, en, su, en su memoria, o sea, que bloquee ese aprendizaje porque tal vez este aprendizaje no está siendo favorable para él, porque tal vez lo recapitula hacia momentos de su vida que son desagradables para él. Entonces, no sé si me di a entender con esta parte, licenciada Mari, en cuanto a su respuesta. Y si gustas argumentar algo más, licenciada Vivi. Comentar la licenciada Mari que está bien, que gracias. Ok, muy bien. Entonces, adelante, licenciada Vivi. Bueno, como les comentaba, las emociones pueden funcionar como un filtro seleccionado de datos que van a ser guardados en la memoria. Están íntimamente vinculados con ella y se considera que el contenido emocional de los eventos influye sobre el recuerdo posterior. ¿Esto qué quiere decir? Un básico ejemplo es cuando nosotros somos conscientes de algo que nos ha ocurrido, pero en ese momento nos empezamos a acordar de momentos tristes que también hayamos pasado. Por ejemplo, desafortunadamente cuando perdemos a una persona, nos sentimos muy tristes y empezamos a recordar los momentos que pasamos con ciertas personas, pero también nos acordamos cuando pasamos ciertos momentos con otra persona que desafortunadamente falleció. Hay momentos de también cuando estamos felices, nos recordamos los momentos donde estamos completamente felices y no solamente nos acordamos de ese, inmediatamente cuando nos recordamos de otro momento feliz, al mismo momento de cuando nos sentimos con miedo, que recordemos que las emociones de tristeza, miedo y me falta una. Y enojo o ira, en este caso, a veces las relacionamos como si fueran emociones negativas, pero también recordemos que por parte del miedo, por parte del enojo o de la ira, también fabricamos algo que se llama, ¿cómo se llama? La palabra. Los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa es cuando buscamos defendernos de ciertas situaciones en las que nos encontramos y normalmente siempre es cuando estamos guardados o cuando tenemos miedo de una cierta un momento en el que estamos pasando. Pasamos al siguiente tema. Sí, es correcto, licenciada. Emociones que facilitan o obstaculizan el aprendizaje. Todos los niños tienen la capacidad de aprender, pero algunos niños aprenden con más facilidad que otros. Por el aprendizaje, al final se ve condicionado por dos aspectos. El primero sería la necesidad de tener que aprender algo y lo segundo sería la emoción o estado emocional con la que uno aprende. Es decir, si conseguimos
capacidad de aprender ya solo nos quedará potenciar ciertos estados emocionales. Que algunas emociones podría ser seguridad, el entusiasmo, la alegría y expectación y asombro. En este punto voy a utilizar un ejemplo personal. Mis padres a mí siempre me inculcaron que desde niña la escuela se viera como algo divertido y no como algo obligatorio. Por eso es que a mí desde niña, desde que salí al kinder, primaria, prepa y ahora que estoy estudiando en la universidad, realmente es algo que yo no lo tomo como una obligación, sino realmente como algo que a mí me guste, porque desde niña me enseñaron a que lo tomara como divertido y no como algo obligatorio. También hay emociones que bloquean el aprendizaje, desconectan nuestro cerebro y no nos ayudan a permitir aprender. En estas serían las emociones que obstaculizan el aprendizaje, que en este caso serían miedo, ansiedad, ira, enfado, culpabilidad, envidia y celos. En este punto voy a utilizar mi mismo ejemplo, pero ahora al revés. ¿En qué sentido? En que cuando uno obliga al pequeño, al pequeña a ir a la escuela, ahí es cuando se torna como algo obligatorio para nuestro pequeño y es cuando él o ella no quiere ir a la escuela, porque no lo está tomando como algo divertido, sino lo está tomando como algo obligatorio. Y siempre hay que recordar que al pequeño desde niño hay que enseñarle que sea como algo divertido, a que algo sea como algo obligatorio. También podemos concluir que la motivación y las emociones van muy unidas e influyen mucho en el comportamiento del individuo. En el contexto académico, la motivación es uno de los factores más importantes que influyen en la conducta de los estudiantes, tanto hacia el programa escolar como hacia las relaciones personales. La formación de la autoestima depende en primer lugar de dos procesos que están continuamente interactuados, que es la evaluación y el afecto. La autoevaluación determina el desarrollo de sentimientos con respecto a nosotros mismos y el proceso afectivo está muy unido con la evaluación. Se refiere a las reacciones emocionales activadas en respuesta a la autoevaluación. ¿Algo que quiera agregar, licenciada? Sí, yo en esta parte del tema que abordamos en este momento de las emociones que facilitan o obstaculizan el aprendizaje, pues entran diversas emociones y sentimientos, ¿no? Porque como lo mencionaba la licenciada Viviana, en un principio, pues las emociones, según nuestro enfoque y según nuestro contexto de Paul Ekman, solo distingue 6 emociones, pero ¿por qué pusimos aquí lo de seguridad, entusiasmo y demás? ¿Por qué? Porque son sentimientos que desencadenan dichas emociones, es decir, cuando lo voy a poner así en un ejemplo más práctico, de cuando un niño en su núcleo familiar tal vez hay mucha violencia dentro de ese núcleo familiar. Es decir, que tal vez que el papá agreda a su mamá y que agreda a este pequeño, puede haber ahí cierto grado de problemática con este alumno. ¿Por qué? Porque este alumno, si bien dicen una frase que me vino a la mente, que muchas de las veces los pequeños son el reflejo de lo que son en casa. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir ni ofender ni nada de eso, pero muchas de las veces los patrones o las conductas que ven ellos en casa vienen y las desplazan en la escuela, ¿no? Con esto que les estoy comentando, en este ejemplo, puede ser que el niño cuando llegue al kinder, al preescolar, al kinder, a la primaria, perdón, o secundaria y demás, puede ser que este niño manifieste, tenga en su pensamiento más la emoción que le transmite el núcleo familiar que el propio aprendizaje. Y aunado a esto les comentaba que si
por ejemplo, tienen un docente autoritario, eh, que ese docente manifieste en este niño como la figura paterna que tiene en casa, o sea, que tengan rasgos de la personalidad muy similar a los que tiene su padre, puede ser que ahí se vea interferido el aprendizaje. Lo que me refiero con esto es de que el niño no va a estar concentrado tanto en los contenidos que el docente le está brindando, sino que más que nada está concentrado en las emociones que este docente autoritario le genera al niño, y se siente tal vez cohibido, siente esa inseguridad, esa culpabilidad, tal vez manifiesta distintos tipos de emociones y sentimientos dentro del aula que realmente no debe de mantener dentro del aula, ¿no? Que, como dice, ¿no? O sea, la camiseta de casa se queda en casa y la de la escuela en la escuela, pero muchas de las veces influye mucho el núcleo familiar en donde se desarrollan, que afecta tanto de manera positiva o negativa para el aprendizaje de los niños. No sé si me doy a entender en esta parte o si alguien tiene alguna duda. Si no, pues vamos a proseguir con el siguiente tema. También recordemos que los pequeños aprenden por parte de la imitación. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente es como lo comenta la licenciada Cecilia. Si vive en un entorno agresivo, el pequeño se va a volver agresivo. ¿Por qué? Porque él inconscientemente lo está viendo normal. Y si él lo está viendo que está sucediendo en su hogar, él quiere decir que entonces él lo puede hacer, por ejemplo, en la escuela con sus compañeros, y es cuando se vuelve a hacer el bullying con sus compañeros. Obviamente también si el pequeño inconscientemente dice alguna palabra antisonante y los adultos se empiezan a reír, el pequeño va a creer y va a crecer con la idea de que entonces eso es normal. ¿Por qué? Porque no le llaman la atención, no lo regañan o no le dicen que él no puede decir esas palabras, pero como los adultos se ríen, entonces él lo ve como que si fuera algo normal, cuando obviamente no es normal que los pequeños digan groserías. También es cuando ocurre que tan muy chiquitos que están, los dejen jugar ciertos videojuegos. Ellos es cuando se crean la idea de que lo que está ocurriendo en los videojuegos es lo que ellos pueden hacer en la vida real. Y desafortunadamente es cuando los niños pues hacen cosas que a su edad no deben de hacer, o incluso ven cosas que a su edad no deben de hacer. ¿Algo más, licenciada? ¿O pasamos al siguiente tema? Pues sí, exactamente, en efecto, concuerdo con lo que usted menciona, porque pues vuelvo a lo mismo, los niños son como una esponjita que absorben todo el aprendizaje que ven, o que también recordemos que existe el aprendizaje por observación, el aprendizaje por imitación, que hace que estos niños, como les vuelvo a repetir, vuelven a replicar el modelo de casa en las aulas, en cualquier contexto que ellos se encuentren. ¿Por qué? Porque para ellos es un estilo de vida normal dentro de su núcleo familiar, y desgraciadamente estamos inmersos, como les repetí, les comentaba en un principio, la pandemia igual vino a traer muchos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres de familia en casa tenían que trabajar y salían casi no se la pasaban en casa. Entonces ahora con la pandemia, el confinamiento, el encierro, hace que todas las tensiones dentro del núcleo familiar aumenten y se vean pues involucrados procesos pues sí, emocionales, que tal vez generen dichas emociones, dicho desequilibrio emocional, generen ciertos factores de estrés, de ansiedad y demás, porque muchas de las veces no toman como los roles adecuados a su desempeño en una familia, ¿no? No sé si tenga algo más que agregar, licenciada, y si no, pasamos al siguiente tema. Igual si no hay ninguna duda, y si tienen alguna duda, pues pueden externárnosla en el chat en vivo, por favor. El siguiente tema es la importancia de la educación emocional.
en efecto, bueno, este tema es un tema de mucha más relevancia y de mucho más importancia dentro de los núcleos familiares y dentro de las aulas educativas. ¿Por qué? Porque aquí dice que la educación emocional es un tipo de educación en la que se instruye al pequeño a que pueda tener recursos para gestionar sus emociones y la de sus seres queridos. Durante dicho aprendizaje también podrá construir su identidad y seguridad en sí mismo, ya que será mucho más consciente de todo lo que siente en determinados momentos de su vida. Este tipo de educación es muy interesante para que el niño o niña pueda relacionarse con su entorno de una forma mucho más positiva y con mayor entendimiento. ¿Qué es lo que quiero decir con todo lo anterior? Eh, Quiere decir que la educación emocional debe de ser, bueno, de acuerdo a mi punto de vista, debe de estar incluida en lo que es el diseño curricular. ¿Por qué? Porque es de suma importancia mantener como que ese estrecho vínculo, volvemos a lo mismo, entre lo que es la cognición y lo que es la parte emocional, porque ¿de qué sirve que un niño, que un docente, perdón, esté transmitiendo y transmitiendo conocimientos? Es como si yo les dijera ahorita, les estoy leyendo, y esto hace que genere un bloqueo dentro de su estructura cerebral, hace que no tenga tal vez tanta importancia y tanta relevancia en cuanto a los contenidos que se están transmitiendo. Y en cambio, si ese aprendizaje lo asociamos con alguna emoción, con alguna parte emocional, este aprendizaje se vuelve más importante y se vuelve más significativo para la persona, que yo sé que en algún momento, si algo estoy diciendo en estos momentos que sea, que se sientan identificados o que sientan como que esa relación entre su emoción con el aprendizaje con el conocimiento, perdón, que ahorita les estamos transmitiendo la licenciada y yo. Si ustedes sienten como que ese, ¿cómo se podría decir? Ese apego hacia esa información, hacia dicha información, si lo asocian con una emoción, puede ser que en algún momento de su vida recuerden esta información que se les está dando cuando tal vez se les presente algún ejemplo de los que hemos estado tocando. ¿Por qué? Porque asocian esa emoción con los conocimientos que se les están transmitiendo para que en dado momento puedan utilizar dicha información en su contexto, pues, de su vida cotidiana. Es importante tener en cuenta que la educación emocional permite aquella gestión de emociones o aquel control de emociones. También es importante recalcar que las emociones, que está bien, o sea, recalcarles e inculcarles a nuestros hijos que está bien que transmitan sus emociones, que las manifiesten, que saquen a flote todas las emociones que ellos sienten. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con estas personas que reprimen al, al ser humano? Es decir, cuando un niño tal vez quiere hablar y hablar en, no sé, pongamos un ejemplo de la vida cotidiana, que vamos caminando y tal vez nos encontramos con la vecina, con la comadre, con quien nosotros nos encontremos, ¿no? Y tal vez este niño quiere manifestar su opinión, su punto de vista, su parte emocional interna, la quiere manifestar, y la mamá de cállate, cállate, no hables, estoy hablando yo, y cállate, y no digas esto. ¿Qué pasa con esas personas que reprimen? Bueno, más bien, no con la persona que reprime, más bien con la persona que le están reprimiendo sus emociones. Pasa que no tienen como que esa noción de poder manifestar sus emociones libremente. Y ahí van generando conflictos internos que tal vez en un futuro puedan volverse más patológicos. El hecho de que repriman sus emociones, el hecho les comentaba también acerca de algo que es muy utilizado en nuestro lenguaje. Va a terminar la llamada, vamos a generar otra para que igual Ok, la postea, por favor, licenciada.
estoy grabando la... Tratar de tomar estos puntos clave que hemos estado mencionando, pues yo creo que lejos de causar conflictos, yo creo que es un apoyo que tal vez necesitamos todas las personas el conocer acerca de estos temas de lo emocional, porque son parte fundamental de nuestro desarrollo social, tanto cognitivo, afectivo, parte de nuestra vida cotidiana que día con día vamos a ir alimentando. Esa parte emocional va a ser como una semilla que tenemos que estar cultivando día con día para que pueda dar en algún determinado momento dichos frutos o sí, pues esos frutos que realmente queremos cosechar. Yo siempre he sido de la idea que una buena salud mental pues siempre se define en la niñez, ¿no? Porque desde que uno va construyendo esa, esa identidad de nuestro pequeño, desde que uno fomenta y cada persona contribuye con un granito de arena para poder formar la personalidad de cada individuo, porque muchas de las veces tenemos, bueno, más bien tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, que son las que nos permiten, pues, esa motivación ante situaciones que realmente lo requieren, porque si bien es cierto, no solo necesitamos nuestra motivación interna, sino que de vez en cuando hace falta que la persona de al lado nos diga, pues qué bien, me alegra por ti, que le eches ganas, que seas una persona exitosa, o sea, necesitamos de esa motivación que nos dé fuerza y que realmente nos motive a continuar, pues por el mismo sendero de esa educación emocional que se basa pues en la superación personal, ¿no? ¿Desea compartir algo, licenciada Viviana? Sí, también otro concepto de educación emocional podría ser que es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con el objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. También recordemos que el objetivo de la educación emocional es instruir a los niños y niñas a que puedan comprender sus emociones y las de los demás. Con ello se trabaja para que el día a día del infante sea mucho más satisfactorio y positivo. Tiene razón y concuerdo con lo que usted dijo, licenciada, que debemos de compartir nuestras emociones y enseñar que nuestros pequeños también puedan pues expresar sus emociones, ya que supongamos que nuestro cerebro es como un cajón. Entonces, si nosotros vamos guardando en ese cajón nuestras emociones, nos vamos guardando cosas que queremos decir, tanto buenas como malas, y las mantenemos en ese cajón, va a llegar en un momento en que ese cajón, ¿qué va a pasar? Se va a llenar y va a explotar porque va a sacar todos nuestros recuerdos que tenemos, tanto buenos como positivos. ¿Y qué viene eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿A qué podemos detonar? Que es cuando nosotros nos sentimos como ansiosos de no saber qué hacer, no saber cómo controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque todo tiempo las estamos guardando. Por eso es bueno y realmente una buena terapia que los psicólogos y nosotros como psicopedagogos también podemos recomendar es que si tú eres una persona que desconfía mucho de las demás, lo bueno siempre es escribir. Tener un diario si eres una mujer, si eres hombre, no tiene absolutamente nada de malo. Pero siempre es bueno, si no lo quieren llamar como diario, pero siempre es bueno escribir y sacar las emociones, tanto positivas o negativas, que tengamos. ¿Por qué? Porque al final a la larga eso nos afecta. Y recordemos que cuando nosotros nos sentimos ansiosos o ansiosas, de ahí vienen los factores de que nos dañan también físicamente. Algunas personas por las ansiedades que llegan a tener a veces
puede llegar a la depresión, medicamentos, incluso drogarse, tomar sustancias ilegales, pero siempre es bueno que si tú eres una persona desconfiada de las demás y también llevas como la mentalidad de que ir con un psicólogo está mal porque piensas que estás loca o que estás loco y por eso vas al psicólogo, siempre es bueno escribir. Recordemos que ir al psicólogo, tengas la edad que tengas y seas hombre o seas mujer, no tiene absolutamente nada de malo. Eso te ayuda porque nosotros como psicopedagogos o como psicólogos somos buenos porque nos puedes cargar tus emociones, lo que pasa en tu mente. Nosotros te podemos comprender cuando los demás no lo hacen, pero siempre es importante sacar emociones, tanto buenas como malas. ¿Algo más que se agregar, licenciada? Sí, pues yo creo que finalmente lo que tratamos de explicar y de llegar como a ese punto central de esta conferencia, pues yo creo que es que las personas, que todo ser humano sea capaz de reconocer sus propias emociones y de poder como manifestarlas, pues de acuerdo a sus conductas o de acuerdo a su forma de ser, ¿no? Porque finalmente cuando uno reprime tantas emociones, como lo comentaba la licenciada Vivi, pues es como si fueras llenando ese cajón que pues en algún momento pues va a derramarse todo lo que guardas ahí, ¿no? Porque finalmente es aquel acto que nos permite, pues sí, sacar de nuestro ser todo aquello que nos ocasiona algún conflicto, todo aquello que pues estamos teniendo conflictos internos que pues probablemente no nos dejen como que avanzar o superar ciertos obstáculos que pues nos pone la vida, el destino, tómenlo como ustedes gusten tomarlo, pero tratar de superarlo y no quedarnos como que en el estancamiento, no quedarnos en esa zona de confort que no nos va a traer a final del día ninguna cosa buena, sino todo lo contrario, porque como lo que les comentaba también, ¿no? El ser está compuesto de una esfera biopsicosocial. Si no está bien la mente del ser humano, también se afectan las relaciones sociales y también se afecta el estado físico de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las veces las enfermedades como lo que es la diabetes, el hasta el mismo cáncer podría ser, las enfermedades como la hipertensión, el estrés y todas estas enfermedades muchas de las veces sí tienen rasgos patológicos, pero más bien siento que también tiene un gran peso esa parte emocional, ¿no? Esa parte interna que muchas de las veces, o sea, nosotros podemos manifestar el hecho de cómo nos vestimos, pero no manifestamos todo el tiempo en cómo somos realmente en nuestro ser interior, ¿no? En nuestra persona. No, muchas de las veces nos cuesta reconocer esa parte de nosotros que no nos deja avanzar, que no nos deja, muchas de las veces también el autoestima de la persona pues tiene mucho que ver con esta parte emocional, pero como lo vuelvo a repetir, el autoestima también puede ser un constructo social que se va formando, que se va forjando desde muy pequeños para que en edades adultas no padezcan estas problemáticas de tal vez trastornos de la personalidad, vuelvo a lo mismo, las depresiones, el estrés, las frustraciones, o sea, no agobiarnos en una sola emoción, porque todo en esta vida tiene una solución. Siempre hay que buscar alternativas de soluciones, no enfrascarnos en el problema, porque la problemática está y siempre nos presentamos o siempre nos ponemos enfrente de problemáticas que tal vez muchas de las veces creemos que no tienen ninguna solución, pero todo en esta vida tiene solución. Dicen por ahí nuestras mamás, no todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Y pues yo creo que tiene mucha razón esa frase, porque finalmente todo aquello que nosotros vamos construyendo de nuestra persona, pues vamos
vaya, no le va a importar a la persona de al lado ni a nadie más que tú, ¿no? Solo tú vas a tener el control de poder decir, ¿saben qué? Hasta aquí y ya no quiero que me digan cosas de mi persona, o sea, solo uno como persona tiene esa capacidad de poner límites y de establecer ciertos parámetros que hacen que no dañen pues sí, nuestra persona, nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Yo creo que esta parte emocional pues sí tiene gran impacto en nuestra vida diaria, que pues muchas de las veces no tocamos este tipo de temas pues por no abrir heridas o por no dejar esas heridas expuestas para que otra persona venga y ataque en esas heridas, ¿no? Muchas de las veces, pues solo yo me trago perdón por la expresión, pero muchas de las veces decimos así, no, o sea, yo me quedo con lo mío y pues a la gente nunca le van a manifestar todo, pero no es de que manifiesten a la gente, sino que saquen sus emociones de la manera más adecuada. Tal vez si no quieren contárselo al vecino, al amigo, a quien ustedes quieran, para eso existen pues personas capacitadas y como los psicólogos, personas que pueden hacer intervenciones y que realmente no van a juzgar la vida pues que hemos llevado día con día, ¿no? Finalmente el acudir con un psicólogo pues sí, el acudir con un psicólogo no es que uno esté loco ni nada de eso, es mantener una estabilidad emocional adecuada que te permita pues salir de muchas problemáticas que en ocasiones ni siquiera son tan graves y nosotros hacemos que esas problemáticas sean como el terremoto del 85, ¿no? O sea, finalmente uno solo tiene el control de nuestras propias emociones y solo uno puede gobernar dichas emociones para que esto se vuelva más ameno y puedas tener una vida enriquecedora y que favorezca como que esos procesos de aprendizaje. Adelante, licenciada. Siempre es bueno y tener en cuenta que recordar que siempre es importante tener más soluciones que problemas y sobre todo que no dejar que nuestras emociones nos controlen a nosotros, sino nosotros controlar a nuestras emociones y más que nada a la mente, porque recordemos que la mente es muy poderosa. Entonces, siempre es bueno llevar un control, o sea, nosotros controlarnos a nosotros mismos, ahora que a nuestra conciencia y no dejar que nuestra conciencia nos controle a nosotros. Ya para terminar, el último tema sería activación del aprendizaje por medio de las emociones. Perdón. Bueno, en este último tema, yo creo que más que nada queremos anclar todas las estrategias posibles para poder mantener este control de nuestras mismas emociones, para poder canalizar nuestras emociones de manera correcta, que nos permitan, les digo, no quedarnos en esa zona de confort, sino seguir avanzando, seguir motivándonos, seguir pues con nuestro trayecto, con nuestro plan de vida que tenemos y que no se ve influenciado por dichas emociones. Pero también aquí vamos a hablar acerca de cómo es que pueden crear estrategias los docentes para poder para que puedan sus alumnos eh, como canalizar dichas emociones y poder dejarlas tal vez a un lado las emociones negativas que dificultan su aprendizaje para poder aprender de una manera más adecuada y que sea la manera más idónea de poder llevarse un aprendizaje enriquecedor y pues vuelvo a lo mismo, significativo. Bueno, pues el aprendizaje desde la emoción es la clave para rescatar la atención y el placer de aprender. Reinventar, las herramientas de los maestros y brindar nuevas transforman el proceso de enseñanza y mejoran el aprendizaje. Tomar conciencia permite conseguir aprendizajes más efectivos y sólidos a largo plazo, no solo enseñando con emoción, sino también fomentando el bienestar emocional.
¿Qué quiere decir con esto? Que como les digo, tal vez en el currículum hace falta que integren materias más, que se enfoquen más en aquella educación emocional, en hablar de las emociones como tal. Y qué más que utilizar estas herramientas para poder transmitirle a los alumnos a que deben de manifestar sus emociones, de sacarlas de su yo interno y poder transmitir sus emociones de la manera más adecuada que les permita avanzar, que les permita pues adquirir sus conocimientos de una forma más enriquecedora, que en dado momento pues van a tener que utilizar dichos conocimientos que se ven en el aula, perdón, en el aula educativa, los van a tener que aterrizar y transformar y aplicar en la vida cotidiana para que puedan decir que ese aprendizaje les ha funcionado a nivel cognitivo, ¿no? Yo creo que el hecho de que hace falta más en la educación que fomenten esta parte socioemocional, más aún en estos tiempos de pandemia, porque como vuelvo a lo mismo, la pandemia trajo consigo pues muchas problemáticas que pues en este largo periodo nosotros tal vez creíamos que iba a ser pues simplemente una cuarentena y pues la cuarentena ya se volvió de año y medio. Entonces, imagínense, el ser humano es un ser sociable, es un ser que aprende del prójimo, que aprende de la otra persona, que socializa. Es un ser que viene a involucrarse socialmente para adquirir nuevos aprendizajes. ¿Y qué pasa cuando viene la pandemia y viene pues arrasando con todo y que nos quedemos en casa, que no salgamos, que no te relaciones, que uso del cubrebocas, que esto, entonces viene a cambiar totalmente el paradigma que ya teníamos de escuelas presenciales a escuelas en línea, a vernos nada más, pues así como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? En línea nada más y sin poder decir, oye, qué bonita te ves hoy, o mira esto, o sea, tal vez lo podemos decir, pero nos resulta más difícil esta parte de la manifestación emocional en cuanto pues vamos a ponerle manifestación emocional online, ¿no? Que no nos permite como manifestarnos de la manera más adecuada, porque no estás teniendo, por ejemplo, a la licenciada Viviana, a la licenciada Mari, a David, a Osvaldo, a Marta, a Adriana, no nos permite visualizarlas físicamente y eso hace que perdamos como que ese contacto, esa emoción que tiene el hecho de socializar y el hecho de manifestar dichas emociones. Entonces es aquí donde deben de poner más atención, pues la parte directiva, la parte docente. Yo sé que no es un trabajo fácil porque, pues como vuelvo a repetir, ahorita la sociedad tiene ciertas patologías, viene con estrés, viene con ansiedad, con frustración, viene con distintos tipos de problemáticas que realmente en tiempos pasados pues no se veían tan, o sea, sí existen, pero no se veían tan detonadas en la sociedad. Y ahora con esto que estamos pasando, pues ya se ven más manifestadas dichas patologías. Y desgraciadamente, si ya venimos, por ejemplo, con cierto desequilibrio emocional y llegamos a las aulas y nos encontramos, perdón, con docentes que no digo que no estén, que no sean capaces, porque todo docente es capaz, tiene los conocimientos, tiene todo tiene un docente, ¿no? Pero me refiero a que tal vez, o sea, así como el docente es docente, también es ser humano. Y yo creo que también tiene conflictos internos y también tiene problemáticas en su núcleo familiar. O sea, también es como todos nosotros y yo creo que lejos de que el gobierno apoye esa parte, que diga, no, pues saben qué, vamos a generar, no sé, talleres
que propicien a un aprendizaje emocional, a un pues sí, a un aprendizaje canalizado por medio de las emociones. O sea, realmente no generan estrategias benéficas que realmente nos apoyen, ¿no? El hecho de estas nuevas modalidades híbridas, pues sí permiten el intercambio pues de palabras, de sentimientos, de emociones entre los alumnos. Pero si bien es cierto, ahorita pues sí, la sociedad en general tiene pánico, salir de sus casas, muchas emociones y sentimientos que influyen en el aprendizaje del mismo. Entonces, como les repito, las emociones se apoderan, perdón, de su persona y no son capaces de aprender de la misma manera. Es por eso que si tal vez hemos escuchado o en lo personal, ¿no? O sea, también lo he dicho, de que el aprendizaje por medio de las plataformas nunca suplirá un aprendizaje donde yo estoy viendo al profesor a la cara, donde estoy viendo la gesticulación, esta parte emocional, el hecho de que nos estén explicando un tema y nosotros, no sé, hagamos algún tipo de gesticulación. O sea, no estamos teniendo ese contacto físico que se necesita en las aulas para poder llevar a cabo un aprendizaje de calidad. Entonces, yo creo que es importante, pues, tener en cuenta estos conceptos clave que nos podrán ayudar en un momento, y sobre todo, pues, no quedarnos con esa idea errónea que tenemos pues el hecho de ir con un psicólogo pues es para locos. No, yo creo que vamos a quitarnos de esas ideas pues apostarle más a nuestra educación, a nuestra educación emocional, y dar todo de nosotros para que nuestras emociones no nos gobiernen a nosotros, sino que nosotros gobernemos nuestras emociones para el esclarecimiento de nuestros juicios críticos reflexivos. Entonces, más que nada es esa parte pues emocional emocional interna la que nos va a permitir abrirnos paso pues al conocimiento, ¿no? Finalmente, pues existen otros factores como las necesidades básicas y demás que pues propician un aprendizaje óptimo y de calidad. Sin embargo, pues es parte de nuestra vida cotidiana, pues las emociones, y es aquí donde entra este apartado de la activación del aprendizaje por medio de las emociones. Licenciada Vivi, ¿gusta compartir algo? Sí, recordemos que también empezamos a aprender desde los primeros momentos de la vida, seguimos haciéndolo a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. El niño casi cada momento está aprendiendo algo tanto de sus maestros como de su familia y del mundo que lo rodea. Era como lo decía la licenciada Ceci. Todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo de algo o de alguien, y de todo eso, de todo el aprendizaje que nosotros nos llevamos también es cuando nosotros vamos desarrollando también nuestras emociones. La calidad de este aprendizaje en esta etapa escolar depende de las capacidades del propio niño, del ambiente familiar y del sistema educativo, y también desde los primeros días de vida el desarrollo integral y equilibrado del niño depende del conocimiento global de sí mismo. Pues sí, volvemos a lo mismo, es importante que desde niños, desde pequeños, nosotros debemos entender que no es una obligación ir a la escuela y sentirse en un ambiente seguro en donde él o ella pueda expresar de sus emociones. Es importante que sí, nunca, dependiendo de la edad que tengamos, nunca es bueno, nunca recomendable guardarnos nuestras emociones, guardarnos los sentimientos que tengamos, sean buenos o sean malos, porque de un modo u otro siempre nos va a afectar. Y la edad que tengamos, o sea, eso no impide que tengamos 40 años y tengamos depresión, cuantos pensamientos negativos que hemos estado guardando, o tengamos 15 años y tengamos depresión por todos los pensamientos negativos que guardemos. Siempre es importante recalcar
que es bueno siempre hablar de cómo nos sentimos. Obviamente ahora sí que con quien más confianza tengamos o si somos personas que desconfiamos del resto, siempre es bueno, si no escribir, siempre es bueno tratar de transmitir lo que nosotros sentimos, sea vía verbal o escrita, ir con un profesional o en el caso de que tengamos las ideas de que ir con un psicólogo está mal, pero siempre hay que recordar que realmente ir con un psicólogo o con una psicóloga nunca es malo y no quiere decir que estemos locos, no quiere decir que somos personas anormales a ir con esos profesionales, porque realmente es que no. De un modo u otro siempre es bueno buscar ayuda de profesionales, también tener en cuenta que nunca hay que dejar que nuestras emociones se apoderen de nosotros y dejar que nos controlen, sino nosotros controlar a nuestras emociones y siempre estar conscientes de que el pequeño siempre crezca en un ambiente pues de paz y armonía. Toda familia, como todo ser humano, todos tenemos nuestros problemas y siempre van a ocurrir problemas y los problemas siempre van a estar presentes en nuestra vida, pero siempre hay que recordar que es bueno tener más soluciones que problemas y estar conscientes de que siempre es bueno expresarse de cómo uno se siente y no guardar esas emociones y sobre todo nosotros mismos controlarnos para que no nos afecten. ¿Algo más, licenciada Ceci? Sí, en efecto, pues todo lo que menciona la licenciada Viviana pues tiene suma importancia en este aprendizaje por medio de las emociones. Yo creo que finalmente, como les digo, es tratar de potenciar en las aulas esa parte emocional que nos permita como brindar ciertas herramientas a los alumnos para que su aprendizaje sea más un aprendizaje de calidad y un aprendizaje que se lleven para toda la vida, que no solo les dure un momento, sino que tengan siempre presente pues los aprendizajes, ¿no? Yo creo que finalmente cuando uno aprende emocionado, cuando influyen las emociones en el aprendizaje, uno aprende de mejor manera y pues es capaz de generar pues muchos trabajos, o sea, de así la carga, ¿cómo se puede decir? La carga de actividades que le pongan cuando uno tiene en cuenta dichas emociones y que uno es capaz de gobernar dichas emociones, pues es capaz de todo. Y yo creo que el punto más importante y el punto clave es entender que somos seres humanos y como somos seres humanos tenemos esa capacidad de equivocarnos y está bien equivocarnos porque es parte de nuestro propio autoaprendizaje, es el error los errores que vamos cometiendo a lo largo de la vida nos hacen crecer como personas, porque uno aprende de esos errores y aprende pues a continuar superando esos obstáculos y tratando de demostrarse a sí mismo que pues, como les digo, como les decía, todo tiene una solución y pues aceptar los errores es, yo creo que el la clave que tiene pues esta educación emocional tratar de comprender que no somos seres perfectos y que todos nos equivocamos, hasta los profesores nos equivocamos, entonces yo creo que no existe un ser perfecto que diga yo no me equivoco en nada, yo creo que finalmente es aceptar pues esa parte que somos esos seres humanos que tienen derecho a equivocarse, que si soy hombre tengo derecho a llorar, tengo la libertad de llorar, no por ser hombre me voy a reprimir esos sentimientos, no, sino que tenemos derecho a manifestarnos de la manera que nosotros nos parezca pues la más idónea o la más correcta y yo creo que aquí en esta parte de las estrategias que deben de implementar pues en las aulas educativas en cuanto a lo presencial, pues yo creo que es más como promover esa comunicación,
esa comunicación emocional que existe, que debe de existir en las aulas. También, pues yo creo que va más allá de solo comunicarnos, sino que también crear estrategias, bueno, los directivos crear estrategias tanto para los docentes como para los alumnos. O sea, es importante que los docentes también tomen cursos socioemocionales que les ayuden pues a canalizar las emociones, ¿no? Porque finalmente los docentes pues forman parte de una figura pues más superior en cuanto a los alumnos, que pueden tomar de ejemplo su ejemplo del profesor para poder continuar con sus actividades o con su vida cotidiana del alumno. Es decir, si el docente viene y trae tal vez los problemas de casa, los trae al aula y demás, pues nunca va a haber un ambiente, un clima educativo que les permita llevar un buen aprendizaje, sino que, como les decía, o sea, si te pones la camiseta de docente, pues vas a hablar como docente, vas a comportarte como docente, no vas a estar con tus problemas de casa y demás. Es como que separar esa parte, pero ¿cómo se separa esa parte? Pues teniendo esa educación emocional, ese control de tus emociones y pues el gobernarte pues a ti mismo junto con tus emociones, ¿no? Yo creo que finalmente también esa es otra clave de un buen aprendizaje, gobernarte a ti mismo para que puedas conquistar pues lo que tú desees, ¿no? Yo creo que es parte importante del proceso, como les repito, el equivocarse, el estar pues en cometiendo errores porque pues es parte del proceso de crecimiento de un ser humano, parte de la evolución de un ser humano también, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto concluimos, no sé si tenga algo más que decir, licenciada Viviana. Pues lo importante siempre es expresar sus emociones sin miedo a qué dirán. Desafortunadamente la sociedad siempre está con la idea de que uno tiene que ser como la sociedad quiera para encajar, y no es así. Uno debe de ser uno mismo para sentirse bien consigo mismo y no para satisfacer a las demás personas. Entonces, también tengan en mente y recalco que siempre es bueno que nosotros manejemos nuestras emociones y no que nuestras emociones nos manejen a nosotros. Y siempre que tengamos algún problema que nosotros mismos digamos es que no puedo, siempre es bueno acudir con un profesional y eso no quiere decir que uno está mal. Pues ahora sí que de mi parte es todo. Por último les enseño nuestras bibliografías y no sé si habrá alguna duda, comentario. Pues yo solo quiero recalcar esa última parte que usted mencionó, pues tiene mucha razón, y tiene un peso muy importante en cuanto al no tratar de dar como que esa apariencia que las demás personas quieren de nosotros, sino que siempre ser uno mismo y manifestar nuestras emociones de acuerdo a lo que nosotros sentimos, ¿no? No reprimirlas, no dejarlas guardadas en nuestro interior, sino que sacarlas, demostrarlas, pues yo creo que eso es parte fundamental de nuestro proceso cognitivo que nos va a permitir como aquel crecimiento a nivel personal. Entonces, pues yo nada más quiero terminar con una frase que vi hace tiempo que dice que no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Es de George Bucay, perdón. Y yo creo que esa frase tiene mucho peso en cuanto a nuestro tema, porque pues nunca hay que dejar, si bien es cierto, como les repetía, algunas de nuestras emociones pues son innatas, otras pues se van construyendo con el paso del tiempo y de acuerdo a nuestras experiencias, pero nunca hay que dejar, o sea, si nosotros no podemos controlar esa parte o sea, por ejemplo, ahorita yo me quiero sentir feliz y ya me siento feliz, o sea, si nosotros no podemos controlar esa parte, debemos como de estar en un proceso continuo pues de apoyo tal vez psicológico, tal vez
un apoyo emocional que nos permita, pues sí, manifestar lo que somos y quiénes somos en realidad, no nada más quedarnos como detrás de lo que ven, o sea, los demás o de lo que esperan las demás personas de nosotros, sino que simplemente ser uno mismo y tratar de siempre pues dar parte, o sea, dar como que esas manifestaciones de afecto a los más pequeñitos, porque como les digo, desde que están tal vez en el vientre, se va viendo afectada esa parte emocional. Entonces, pues yo creo que como les repetía mi consejo del día, pues es más que nada que tomen en cuenta todo lo vivido. Si tal vez sus padres no fueron tan amorosos con ustedes, rompan ciclos y rompan esos patrones y cambien esos patrones por patrones positivos que apoyen pues al bienestar de ustedes como personas y de todos los que les rodean en su contexto familiar o en el contexto en el que se desenvuelvan. Y pues eso ha sido todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran pues pues sí recalcar. De verdad agradecemos pues que nos hayan brindado un poquito de su tiempo para poder ver nuestra transmisión. Tuvimos muchas dificultades, pero pues aquí estamos. Siempre no dejando que nuestras emociones nos gobiernen, sino gobernando nosotros a ellas y pues creando estrategias de, de, de posibles soluciones a las problemáticas. Entonces, pues hasta aquí queda nuestra conferencia. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo brindado en esta conferencia. Muchas gracias, licenciada Viviana, por su apoyo también. Y pues hasta luego.